Mi madre usó todos mis ahorros para ayudar a mi hermana a comprar su casa. Cuando reclamé, dijo, ella merece vivir su vida. Meses después, mi hermana hipotecó esa misma casa y me buscó para arreglar el problema. Cuando mi madre me pidió perdón frente a todos, le dije, ahora madre, voy a ayudarte a empacar. Cuando pienso en todo lo que pasó, todavía me cuesta creer que mi propia madre fuera capaz de hacer algo así. No sé si lo peor fue la traición o la forma tan tranquila con la que lo justificó, como si estuviera haciendo lo correcto. Yo llevaba casi 15 años trabajando sin parar, desde que terminé la universidad. Nunca tuve una vida de lujos, pero siempre fui disciplinado con el dinero. Vivía en un apartamento modesto, manejaba un carro viejo y salía poco. Todo lo que ganaba fuera de los gastos básicos lo mandaba directo a mis ahorros, con la idea de comprar una casa. Era mi meta desde siempre, tener algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. Y lo tenía bien claro, ese dinero era sagrado. Cuando era más joven, mi madre insistió en que tuviéramos una cuenta conjunta por si pasaba algo. Yo era ingenuo y confiaba ciegamente en ella. No me pareció mala idea en ese momento, pensaba que era una forma de tener a la familia unida, demostrarle que confiaba en ella. Además, ella me ayudó mucho cuando estaba en la universidad, así que me parecía una manera de mantener ese lazo. Pero con los años, esa cuenta se volvió básicamente mía. Todos los depósitos, los bonos, los aumentos de salario, todo venía de mi trabajo. Ella jamás volvió a poner un centavo. Y yo, sin sospechar nada, seguía dejando ahí todo lo que podía. Todo se vino abajo una tarde de domingo, cuando revisé la cuenta por casualidad. Había una transferencia enorme, una cantidad que me tomó más de una década reunir, enviada a la cuenta de mi hermana menor. Pensé que era un error, algo administrativo, un malentendido. Le escribí a mi madre para preguntarle qué había pasado, pero ella me contestó con total calma que había usado el dinero para ayudar a mi hermana a comprar una casa. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Yo me quedé helado, no podía ni procesar lo que estaba leyendo. Le pregunté por qué demonios había hecho eso, y su respuesta me dejó sin aire. Me dijo que mi hermana merecía vivir su vida, que había tenido mala suerte con los trabajos, que no tenía estabilidad, y que como yo ya estaba bien, no necesitaba tanto dinero. En ese momento sentí una mezcla de rabia y tristeza que no sé ni cómo describir. Le grité por teléfono que ese dinero era mío, que lo había trabajado durante años, y ella me dijo con una tranquilidad irritante que todo en esta familia se comparte, y que si no lo entendía, entonces era un mal hijo. Esa noche no dormí nada. Sentía un vacío en el pecho, una mezcla de traición y de impotencia que me hervía por dentro. Llamé a mi hermana al día siguiente. Pensé que al menos ella tendría la decencia de sentirse culpable, pero en lugar de eso me salió con un discurso de víctima. Me dijo que estaba cansada de vivir de alquiler, que mamá solo quería ayudarla, y que yo no debería enojarme por una decisión familiar. Cuando le dije que esa decisión familiar había vaciado mis ahorros, me dijo que no me preocupara, que algún día me lo devolvería, aunque ambos sabíamos que no tenía ni para pagarse el auto. En ese momento corté la llamada, porque si seguía hablando con ella, iba a decirle algo imperdonable. Durante los días siguientes, mi madre intentó justificar lo que había hecho con todo tipo de excusas. Que la familia es lo más importante, que ella solo quería que sus 2 hijos estuvieran bien, que yo debía entender que mi hermana había sufrido más en la vida. Y sí, mi hermana siempre fue la consentida, la que no terminaba lo que empezaba, la que mamá defendía aunque se metiera en los peores líos. Siempre había una excusa para ella, y esta vez no fue diferente. Lo que me dolió fue darme cuenta de que mi madre nunca me vio como su hijo, sino como el salvavidas de su hija favorita. Intenté buscar asesoría legal, pero como la cuenta era conjunta, técnicamente ella podía mover el dinero sin que fuera considerado un robo. Me lo confirmaron, no había nada que pudiera hacer. Me sentí como un idiota. No solo por haber perdido mi dinero, sino por haber confiado tanto en alguien que siempre me decía que la familia va primero. Me di cuenta de que en su mundo, la familia significaba mi hermana. Después de eso dejé de hablarles. No respondí más llamadas ni mensajes. Me mudé temporalmente con un amigo,
cancelé todo lo que tuviera que ver con esa cuenta y abrí una nueva. Fue como empezar de cero, pero con una cicatriz profunda. Pasaron semanas y seguían escribiéndome como si nada. Mi madre me mandó fotos de mi hermana frente a su nueva casa, con una sonrisa enorme, como si eso me diera gusto. No contesté. Me hervía la sangre solo de ver esas imágenes. Era la casa que yo había soñado tener, y ahora la veía en manos de alguien que ni siquiera se lo había ganado. Durante meses viví con esa rabia en silencio. A veces pensaba en escribirles algo, decirles todo lo que me habían hecho sentir, pero no tenía sentido. No se puede razonar con gente que cree que está haciendo lo correcto mientras te apuñalan por la espalda. Mi madre seguía mandándome mensajes pasivo-agresivos, diciéndome que esperaba que algún día madurara o que entendiera que los hermanos deben apoyarse. Cada palabra me hacía más consciente de que para ella, yo nunca importé realmente. Solo fui útil mientras podía aportar. No sé en qué momento dejé de sentir tristeza y empecé a sentir una calma extraña, como si aceptara que esas dos personas ya no formaban parte de mi vida. Pero dentro de esa calma había una pequeña parte de mí que sabía que la vida no se queda callada cuando alguien actúa con tanta injusticia. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que algún día todo eso iba a tener un precio. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 3 meses desde que dejé de hablar con mi madre y mi hermana. Fue un silencio que, al principio, me pesaba más de lo que esperaba, porque aunque estaba completamente convencido de que lo que habían hecho no tenía perdón, seguir adelante sin tener contacto con tu propia familia no es algo que uno logra de la noche a la mañana. Pero después de un tiempo, el ruido interno se empezó a apagar. La rabia seguía ahí, pero se transformó en una especie de motor. En vez de quedarme estancado en el rencor, decidí moverme. Cambié de ciudad, acepté un trabajo nuevo en otra compañía que me ofrecía un mejor sueldo y más oportunidades, y me juré que esta vez no iba a dejar que nadie tocara lo que era mío. Esa decisión fue como un reinicio. Me mudé a un pequeño apartamento, apenas amueblado, con una cama, una mesa y un televisor, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que cada cosa en ese espacio me pertenecía completamente. Durante esos meses, mi madre intentó contactarme de 1000 maneras. Llamadas, mensajes, correos, incluso una carta que me envió a la oficina antigua, y que mi jefe tuvo que reenviarme. No contesté ninguno. No quería explicaciones, ni disculpas, ni escuchar que lo hizo por amor. No había justificación posible. Una noche, mientras revisaba mi celular después del trabajo, vi una notificación de ella: tu hermana necesita ayuda, sé buen hermano. Casi me reí. No era una risa divertida, sino una de esas risas cortas que te salen cuando algo es tan absurdo que no sabes cómo reaccionar. Borré el mensaje sin responder, pero esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. ¿Buen hermano? ¿Después de que me robaron mis ahorros? ¿Después de que se quedaron con años de esfuerzo? Era como si esperara que todo se olvidara, como si los límites no existieran. Y no podía evitar pensar que, en su mente, seguía viéndome como el hijo responsable al que podía acudir cada vez que su niña metía la pata. Poco después, me enteré por un primo que la situación no iba bien con mi hermana. Había comprado la casa con su novio, y según contaban, ninguno de los dos tenía idea de lo que significaba mantener una propiedad. Gastaban dinero como si el crédito fuera infinito. Compraron muebles nuevos, un carro, hicieron fiestas, y mi madre estaba encantada, subiendo fotos en redes sociales y presumiendo de lo orgullosa que estaba de su hija. Me dolía ver eso, no por envidia, sino por la desfachatez. Yo me había matado ahorrando para un sueño, y ellos lo trataban como un trofeo que se había ganado con el dinero ajeno. Pero la vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, y esa etapa de felicidad no duró mucho. Un día, mientras almorzaba en la cafetería de la oficina, mi primo me llamó. No solía hacerlo, así que supe que algo raro pasaba. Me contó que la hermana había perdido el trabajo y que el novio apenas estaba consiguiendo ingresos. Habían empezado a atrasarse con la hipoteca. Dijo que mi madre estaba muy preocupada y que probablemente me llamaría. Me dio un ataque de risa que hizo que la gente me mirara raro.
No porque me alegrara del sufrimiento de nadie, sino porque era tan predecible que dolía. Le dije que no pensaba involucrarme en nada, que esa no era mi carga. Me dijo que me entendía, pero que la familia estaba hecha un desastre. Colgué y me quedé un buen rato mirando el plato sin probar bocado. No sabía si sentirme aliviado o enojado. Por un lado, me parecía justo que finalmente las consecuencias les alcanzaran. Por otro, no podía evitar pensar que, de alguna forma, todo ese caos era el reflejo de la disfunción que había ignorado durante años. Pasaron un par de semanas más antes de que llegara el mensaje de mi madre. Era corto, pero suficiente para entender el tono: tu hermana está pasando por un momento difícil. Si pudieras ayudarla un poco con el pago de la casa, sería un gran gesto. Ella te necesita. Lo leí 3 veces. Pensé en ignorarlo, pero algo en mí quiso responder. No porque quisiera abrir una conversación, sino porque ya estaba cansado de que me viera como un cajero automático. Escribí: dile que venda el iPhone primero. La bloqueé enseguida después de enviarlo. Fue una respuesta simple, pero cargada de todo lo que sentía. Esa frase era el resumen perfecto de lo que había sido toda nuestra relación. Mientras ellos se daban lujos, yo siempre tenía que ser el responsable, el que resolvía. Esta vez no. En los meses siguientes, seguí avanzando. Me enfoqué en el trabajo, en mis proyectos personales, en construir una vida donde nadie pudiera meter las manos más que yo. Empecé a disfrutar del silencio, de no tener que explicar mis decisiones a nadie. Algunas noches, cuando me quedaba despierto hasta tarde, pensaba en cómo la distancia había cambiado mi forma de ver las cosas. Antes creía que perdonar era una obligación, que uno debía hacerlo para sanar. Pero con el tiempo entendí que hay heridas que no merecen cerrarse, porque mantenerlas abiertas te recuerda por qué no puedes volver a confiar en ciertas personas. No es rencor, es supervivencia. En una ocasión, mientras hablaba con ese mismo primo, me dijo que mi madre había empezado a quejarse de mí con toda la familia. Decía que me había vuelto frío, que el dinero me había cambiado, que ya no era el hijo cariñoso de antes. Escucharlo me dio una especie de satisfacción amarga. Porque no era el dinero lo que me había cambiado, era ella. Era su decisión la que me obligó a ver la realidad sin el filtro del amor ciego. Siempre pensé que mi madre me quería a su manera, que su favoritismo con mi hermana era una debilidad, no una elección consciente. Pero después de todo esto, me quedó claro que sí lo era. Y lo acepté. A veces el amor se acaba no porque uno deje de sentir, sino porque el respeto muere primero. El tiempo fue pasando y la historia se fue apagando sola. Ya no hablaban de mí en la familia, al menos no tanto. Cada vez que alguien intentaba mencionar el tema, cambiaban de asunto. Yo, por mi parte, empecé a sentir que estaba recuperando algo de mí. No el dinero, eso ya era historia, sino la paz de saber que no me debían nada. Porque cuando uno deja de esperar justicia de los demás, empieza a encontrarla en uno mismo. Y aunque me costó aceptarlo, también aprendí que no siempre hace falta hacer algo para que las cosas se equilibren. A veces el castigo llega solo, sin que uno mueva un dedo. Y si algo me decía el presentimiento, era que ese castigo apenas estaba empezando. Actualización 2. Pasaron unos 6 meses desde la última vez que supe algo de mi madre o de mi hermana, y para entonces ya había aprendido a vivir sin ese ruido constante que antes me acompañaba. El silencio se volvió algo casi necesario. Me había acostumbrado a no recibir llamadas cargadas de exigencias o mensajes disfrazados de preocupación. Pero un día, en medio de una jornada larga de trabajo, el silencio se rompió. Me llegó un correo de un número desconocido, y aunque lo ignoré al principio, terminé abriéndolo por curiosidad. Era de mi madre. No decía mucho, solo que necesitaba hablar conmigo por algo importante. Cerré el correo sin responder. A las pocas horas me llamó un primo, el mismo que siempre se enteraba de todo, y su tono me bastó para saber que venía con un chisme grande. Me contó que mi hermana había hipotecado la casa que compró con mi dinero, y que el banco estaba a punto de ejecutarla porque llevaba meses sin pagar. En ese momento me quedé callado, sin saber si reírme o enojarme.
Era como si la vida estuviera escribiendo un guión perfecto para mostrarle a cada uno lo que merecía. Mi primo me dijo que mi madre estaba desesperada, que incluso había pedido prestado a algunos familiares para intentar salvar la situación. Me imaginé la escena y, aunque suene cruel, sentí una especie de satisfacción silenciosa. No porque deseara verla sufrir, sino porque por fin estaban experimentando las consecuencias de sus decisiones. Esa casa que tanto presumieron, que mi madre dijo que era un nuevo comienzo para mi hermana, se estaba convirtiendo en un pozo sin fondo. Y lo mejor de todo es que esta vez no podían buscarme para tapar el hueco, porque ya sabían que conmigo no contaban. O al menos eso creía. Una noche, saliendo del trabajo, mi celular empezó a sonar con insistencia. No reconocí el número, pero algo me dijo que contestara. Era mi madre. Su voz sonaba quebrada, casi irreconocible. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que las cosas se habían complicado más de lo que yo creía. Intenté mantener la calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Me explicó que el banco ya había iniciado el proceso de embargo y que mi hermana estaba completamente perdida, que no sabía qué hacer, que el novio la había dejado y que todo se había venido abajo. Dijo que ella había intentado ayudarla, pero que ahora el banco también la estaba presionando porque había puesto su nombre como garante del préstamo. En ese momento me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. No solo había usado mi dinero para comprarle una casa a mi hermana, sino que también había firmado como aval de un préstamo que ahora no podían pagar. Era el colmo de la irresponsabilidad. Le pregunté por qué demonios haría algo así, y me respondió que lo hizo por amor de madre. Me dio un discurso sobre cómo las madres harían cualquier cosa por sus hijos, que no podía ver a mi hermana en la calle, que necesitaba apoyarla. Me dijo que si no hacían algo rápido, ambas perderían sus casas. En ese instante sentí que algo dentro de mí se desconectó por completo. No era rabia, era como un apagón emocional. Solo le dije que lo sentía, pero que no iba a hacer nada. Le recordé que hace menos de un año había tomado una decisión sin pensar en mí, que había priorizado a una hija sobre la otra, y que ahora estaba enfrentando lo que ella misma provocó. Hubo un silencio incómodo, y después escuché su voz quebrada, pidiéndome que no fuera cruel. Le respondí que no era crueldad, era consecuencia. Colgué y no volví a contestar sus llamadas. Durante las semanas siguientes, los mensajes se volvieron insistentes. Primero eran súplicas, después reproches, y finalmente, insultos disfrazados de lecciones morales. Me decía que el dinero no lo es todo, que la familia debía mantenerse unida, que algún día me iba a arrepentir de ser tan duro. Y cada vez que leía algo así, me reafirmaba en que había hecho bien en alejarme. Porque no era dureza, era autodefensa. Ya había jugado el papel del salvador, y solo había terminado vacío. A través de otros familiares me enteré de que la situación empeoró rápido. Mi hermana, desesperada, intentó pedir otro préstamo usando el auto de mi madre como garantía. El banco lo rechazó. Empezó a vender cosas para juntar dinero, pero era demasiado tarde. Los pagos atrasados ya eran impagables. Mi madre tuvo que mudarse temporalmente con una amiga porque el estrés le provocó un problema de salud. Y mientras todo eso pasaba, yo seguía trabajando, reconstruyendo mi vida, sin meterme en nada. A veces me preguntaba si eso me hacía una mala persona, pero luego recordaba que ellas no dudaron ni un segundo en arruinarme la vida cuando les convenía. La diferencia era que yo no necesitaba hacerles daño, solo dejé de protegerlas. Una tarde recibí un mensaje de voz. Era mi hermana. Sonaba diferente, sin esa soberbia que siempre tuvo. Me dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que estaba a punto de perderlo todo y que necesitaba mi ayuda. Dijo que si no hacía algo, el banco la dejaría en la calle y que mamá no podría vivir con la culpa. Escuché el mensaje varias veces, y aunque una parte de mí sintió compasión, la otra recordó cada palabra que ella y mamá me habían dicho cuando reclamé mi dinero. Recordé cómo se burlaron de mi enojo, cómo minimizaron mi esfuerzo, cómo dijeron que yo ya estaba bien. Me limité a borrar el mensaje. No respondí, y no volví a escuchar de ella por un tiempo. El rumor del embargo se confirmó un mes después.
La casa pasó a manos del banco y mi hermana tuvo que irse. Lo irónico fue que ni siquiera alcanzó a disfrutarla un año completo. Mi madre, que había firmado como garante, perdió gran parte de sus ahorros y quedó endeudada. Todo lo que construyeron a costa mía se desmoronó frente a sus ojos. No fue necesario mover un dedo, ni planear una venganza. La vida, con una precisión que ni yo podría haber imaginado, se encargó de todo. Hubo días en los que me pregunté si debía sentir culpa, pero nunca llegó. Lo único que sentí fue una especie de cierre. No porque disfrutara su sufrimiento, sino porque entendí que, al final, todo se acomoda. Lo que se construye con mentira y abuso termina cayendo tarde o temprano. En algún punto, la balanza se equilibra sola. Yo solo tuve que esperar. Y mientras ellas lidiaban con sus ruinas, yo me dedicaba a seguir adelante, en paz, con la certeza de que no hay venganza más limpia que ver cómo alguien se destruye con las mismas manos con las que te hizo daño. Actualización 3. Había pasado más de un año desde que hablé con mi madre o con mi hermana. Para entonces, el asunto de la casa ya era historia conocida entre la familia, y aunque todos sabían lo que había pasado, pocos se atrevían a tocar el tema frente a mí. No porque me tuvieran miedo, sino porque sabían que no había nada que decir. Algunos lo consideraban un drama familiar, otros me daban la razón en voz baja, pero la mayoría simplemente optaba por fingir que todo estaba bien. En ese tiempo, yo ya estaba en otro lugar, literal y mentalmente. Había cambiado de ciudad otra vez, me iba bien en el trabajo y por fin empezaba a sentir que tenía una vida estable. No necesitaba pensar en ellas, y la verdad, no lo hacía. Hasta que un día, un primo me llamó para invitarme a una reunión familiar, una de esas que organizan cada 2 o 3 años, donde todos se juntan para comer, beber y hablar de los mismos recuerdos de siempre. Al principio, le dije que no pensaba ir, que no tenía nada que hacer ahí. Pero él insistió, me dijo que sería algo tranquilo, que no era justo que me siguiera aislando, que ya había pasado mucho tiempo. No sé si fue curiosidad o simple aburrimiento, pero terminé aceptando. El evento fue en la casa de una tía, un lugar que solía visitar cuando era niño. Llegué con la intención de quedarme solo un rato, lo suficiente para que vieran que había hecho acto de presencia y luego desaparecer sin dar explicaciones. Apenas entré, sentí las miradas. Algunas eran de sorpresa, otras de incomodidad. Saludé a los primos de siempre, los que nunca se metían en los líos familiares, y me serví una cerveza. En el fondo del patio estaba mi madre, sentada con algunas tías, y al verla me invadió una sensación rara, una mezcla de nostalgia y distancia. Se veía más vieja, más cansada. Por un segundo pensé que tal vez había sido suficiente castigo todo lo que había vivido, pero luego recordé todo lo que me hizo pasar, y la compasión se disolvió. No fui hacia ella. Me quedé en mi esquina, hablando con un par de primos y fingiendo que todo estaba normal. Después de un rato, vi a mi hermana. Estaba delgada, con la cara apagada, como si el tiempo se le hubiera venido encima de golpe. Se acercó despacio, con una sonrisa débil. Dijo que quería hablar conmigo un momento, que necesitaba decirme algo. No quería escucharla, pero por alguna razón accedí. Caminamos un poco apartados del grupo, y empezó a hablar. Dijo que estaba arrepentida, que sabía que lo que hicieron estuvo mal, que había perdido todo y que por fin entendía lo que yo sentí. Dijo que el novio la había dejado endeudada, que mamá se había enfermado de los nervios, y que ahora estaban viviendo en casa de una tía que apenas las aguantaba. Su voz temblaba, y aunque traté de mantener la compostura, no pude evitar sentir cierta tristeza. No porque me diera pena su situación, sino porque ver a alguien tan hundido en su propia miseria te recuerda que el daño ya no necesita castigo. Le dije que entendía su arrepentimiento, pero que ya era muy tarde. Que algunas cosas, por más que se pidan perdón, no se pueden reparar. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que no me pedía dinero, solo una oportunidad de tener paz conmigo. No supe qué responder. Antes de que pudiera decir algo más, mi madre se acercó. Se veía nerviosa, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. Dijo que quería aprovechar que estábamos todos juntos para pedirme perdón.
Lo dijo en voz alta, delante de todos. Algunas tías se quedaron mirando, sorprendidas, y el lugar se llenó de un silencio incómodo. Dijo que había cometido muchos errores, que pensó que estaba haciendo lo correcto al ayudar a mi hermana, que nunca imaginó que las cosas terminarían así. Dijo que yo era un buen hijo, que siempre lo había sido, y que se sentía avergonzada de cómo me trató. En otro momento, tal vez habría sentido alivio al escuchar eso, pero en ese instante solo sentí que me estaban usando otra vez, que era un acto más para limpiar la imagen frente a la familia. Esperé a que terminara. La miré directamente y le dije algo que ni siquiera tenía planeado. Le dije que no necesitaba su perdón ni sus explicaciones, que lo que hizo no se arreglaba con un discurso. Y cuando intentó insistir, le respondí sin levantar la voz, ahora madre, voy a ayudarte a empacar. El silencio que siguió fue brutal. Algunos no entendieron lo que quería decir, otros sí. Vi cómo se le borraba la expresión de la cara, como su boca se abría un poco sin poder decir nada. Mi hermana empezó a llorar otra vez, y una tía trató de intervenir, pero yo simplemente me di la vuelta y me fui. No grité, no hice un escándalo, solo me fui caminando hasta mi carro, con esa frase resonando en mi cabeza. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, pensé en lo que acababa de pasar. No fue una escena planeada, no fui buscando venganza, pero de alguna manera, las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperándome desde hacía tiempo. Lo que nadie sabía era que hacía meses yo había comprado la vieja casa familiar. Después del desastre con la hipoteca, la propiedad fue embargada y puesta en subasta, y yo la compré sin decirle a nadie. No lo hice con la intención de humillarla, sino porque era la casa donde crecí y quería conservarla, pero cuando ella me pidió perdón frente a todos, entendí que ese era el cierre que necesitaba. Esa frase, voy a ayudarte a empacar, no era una amenaza. Era un hecho. La casa ya no le pertenecía. Había perdido lo que tanto presumía, y ahora tenía que irse, igual que yo tuve que hacerlo cuando me dejó sin nada. No me quedé para ver las reacciones posteriores, pero supe después que esa frase corrió por toda la familia. Algunos dijeron que había sido cruel, otros que simplemente puse las cosas en su lugar. A mí no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí paz. No la paz romántica que uno imagina, sino una calma pesada, la que llega cuando sabes que ya no hay nada más que decir. Cuando la gente cruza una línea contigo, a veces no hay camino de regreso, y por más que quieran enmendar las cosas, ya no hay punto de retorno. Ellas lo cruzaron, y ese día, frente a todos, solo puse el cierre final. Actualización 4. Había pasado más de un año desde aquella reunión familiar. Después de ese día, no volví a ver a mi madre ni a mi hermana. La frase que solté frente a todos, esa que salió casi sin pensar, marcó un punto final que nadie se atrevió a cuestionar. Desde entonces, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Había comprado una pequeña casa en las afueras, más como una forma simbólica de cerrar un ciclo que como una necesidad real. Tenía trabajo estable, una rutina tranquila y, sobre todo, la certeza de que nadie más podía meter las manos en mis decisiones. No era felicidad lo que sentía, pero sí una sensación de control que antes no conocía. Lo que pocos sabían era que, después de que la casa familiar fue embargada, yo la compré en subasta. No lo hice como un acto de venganza, aunque suene así. Lo hice porque esa casa, con todo lo que representaba, formaba parte de mi historia, y me dolía la idea de que terminara en manos de desconocidos. Cuando me enteré del precio, no lo dudé. Fue casi una decisión impulsiva, pero me salió natural. La ironía es que terminé siendo dueño de la casa que mi madre y mi hermana habían perdido por sus propias malas decisiones. No se lo dije a nadie durante meses, ni siquiera a mis primos más cercanos. Sabía que la noticia correría eventualmente, pero quería que saliera sola, sin tener que explicarla. Durante ese año, reconstruí pedazo a pedazo mi estabilidad. No solo financiera, sino emocional. Dejé de sentir la necesidad de justificar mi distancia o de buscar aprobación. Había aceptado que el amor, cuando se traiciona, ya no se recupera igual. Cada tanto me llegaban noticias sueltas sobre mi madre o mi hermana.
Que vivían con una tía, que estaban tratando de salir adelante, que mi madre había tenido un problema de salud leve. Escuchaba, pero no preguntaba. No porque no me importara en absoluto, sino porque ya no sentía que me correspondiera involucrarme. Era como escuchar historias de otras personas, no de mi familia. A mediados de ese año, una tía me llamó. Dijo que había escuchado que mi madre estaba mejor y que pensaba buscar un lugar pequeño para alquilar. Me pidió que hablara con ella, que tal vez ya era hora de dejar el pasado atrás. Le agradecí la preocupación, pero le dije que no tenía nada que decir. Ella suspiró y me dijo que todos cometemos errores, que al final la familia es lo único que queda. Me quedé pensando en esa frase, pero no porque la creyera cierta, sino porque era el tipo de pensamiento que mantenía a tanta gente atada a relaciones tóxicas. A veces la familia es lo que más daño hace, y entender eso no te hace menos humano, te hace libre. Unos meses después, recibí una carta certificada. Era un documento legal. Mi madre había solicitado un acuerdo para poder permanecer en la casa durante un tiempo mientras encontraba otro sitio donde vivir. No estaba ocupándola ilegalmente, pero seguía entrando cada tanto, como si no terminara de aceptar que ya no era suya. Hablé con mi abogado y me dijo que, si yo quería, podía llegar a un arreglo amistoso. No lo pensé demasiado. No quería verla en la calle, pero tampoco quería prolongar esa dependencia. Acepté que se quedara 3 meses, sin renta, solo hasta que encontrara otro lugar. Me pareció lo justo. Durante ese tiempo, pasé una sola vez por la propiedad. La encontré diferente, vacía, sin vida. Mi madre no estaba, pero vi algunas de sus cosas todavía ahí. En la sala quedaban cajas, una vieja foto familiar, algunos muebles viejos. Todo tenía ese aire de abandono que deja la culpa cuando se instala demasiado tiempo. Me quedé un rato mirando esa foto, los tres sonriendo como si la vida fuera perfecta, sin saber que años después todo se derrumbaría por algo tan simple y a la vez tan devastador como la codicia disfrazada de amor. Dejé la foto donde estaba y me fui. Los 3 meses pasaron y ella se mudó. Una vecina me dijo que se había ido a vivir con la misma tía que la había acogido cuando perdió la casa anterior. No volvió a comunicarse conmigo. No hubo mensajes, ni llamadas, ni reproches. Nada. Ese silencio fue, por primera vez, un acuerdo tácito entre los dos. No necesitábamos decir nada más. Ella sabía que su perdón no cambiaba lo hecho, y yo sabía que mi distancia era definitiva. Mi hermana, por su parte, desapareció casi por completo del mapa. Supe por un primo que había conseguido trabajo limpiando casas y que vivía en un pequeño departamento alquilado. Había perdido contacto con casi todos, incluso con mi madre. No me alegró saberlo, pero tampoco me causó tristeza. Era la consecuencia natural de una vida sin responsabilidad. Había tenido la oportunidad de cambiar, pero la desperdició. No había nada que agregar a esa historia. En más de una ocasión, algún familiar intentó reabrir la conversación, recordándome que el tiempo lo cura todo. Yo simplemente respondía que el tiempo no cura lo que nunca se trató, y que no todo lo que sangra sana. Algunos lo entendían, otros me miraban con esa mezcla de juicio y compasión que la gente suele tener hacia quienes se atreven a cortar vínculos familiares. Pero lo cierto es que yo no estaba enojado. Solo estaba cansado. Cansado de cargar culpas que no eran mías, de ser el adulto emocional en una familia que siempre me usó como salvavidas. Un día, revisando viejos documentos, encontré una hoja donde tenía anotado cuánto había ahorrado antes de todo aquel desastre. Me quedé mirándola un buen rato. No por nostalgia, sino por la claridad que me dio. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, había terminado siendo el punto de partida para algo completamente distinto. Si nunca me hubieran quitado ese dinero, probablemente habría seguido confiando en ellos, viviendo con la falsa idea de que la familia siempre está ahí para ti. Pero esa pérdida me obligó a verlos como realmente eran, y a verme a mí como alguien capaz de reconstruirse sin depender de nadie. A veces pienso en lo diferente que habrían sido las cosas si mi madre hubiera manejado todo de otra forma, si hubiera hablado conmigo, si hubiera respetado mis límites. Pero en el fondo sé que nada de eso habría cambiado.
La gente no se vuelve así de la noche a la mañana. Mi madre siempre fue así, solo que yo no lo quería ver. Mi hermana siempre fue su reflejo. Yo solo fui el que tardó más en entenderlo. Al final, la vida les devolvió lo que me quitaron, pero no de la forma que muchos imaginarían. No fue una venganza planeada ni un castigo directo. Fue simplemente la consecuencia natural de sus actos. Yo no hice nada más que mantenerme al margen y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Y cuando miro hacia atrás, no siento culpa ni remordimiento. Siento algo parecido a la paz, pero más fría, más real. Esa clase de paz que llega cuando entiendes que no se trata de ganar o perder, sino de no volver a permitir que te arrastren al mismo lugar. En cierto modo, todo lo que pasó me enseñó que a veces el mayor acto de venganza es vivir en paz, sabiendo que los demás siguen atrapados en el caos que ellos mismos crearon. Y eso, por cruel que suene, fue lo único que realmente me dio cierre. Actualización final. Habían pasado 2 años desde aquella última vez que vi a mi madre y a mi hermana. 2 años desde aquella reunión en la que todo terminó de quebrarse y en la que por fin sentí que había cerrado un ciclo que llevaba arrastrando media vida. En ese tiempo, mi vida cambió por completo. Me mudé otra vez, compré una casa nueva, esta vez sin ningún vínculo emocional con el pasado, y lo hice con mi propio esfuerzo, sin nadie que opinara o interviniera. No era una mansión ni nada parecido, pero era mía, completamente mía, y esa sensación era algo que antes no había entendido. Cuando uno ha tenido que reconstruirlo todo después de perder tanto, hasta las paredes vacías de una casa nueva se sienten como un triunfo. Había aprendido a vivir sin el peso de la familia sobre los hombros. Ya no sentía culpa por mantener distancia, ni me preocupaba lo que dijeran de mí. Algunos parientes intentaron insistir con esa idea de que debía reconciliarme, que la vida es corta y que nadie sabe cuánto tiempo le queda a los padres. Pero a mí ya no me movía la culpa. Lo que se había roto entre nosotros no era una discusión ni un malentendido, era una traición. Y cuando alguien te roba la confianza, no hay cantidad de años ni de lágrimas que lo repare. Aprendí que el perdón no es obligatorio. No todos lo merecen, y no todos lo buscan por las razones correctas. A veces la gente pide perdón solo para sentirse menos culpable, no porque realmente entienda lo que hizo. En esos 2 años también conocí a alguien. Fue algo que no esperaba, porque después de todo lo que pasó, había cerrado la puerta a cualquier cosa que me obligara a abrirme otra vez. Pero la vida tiene esa forma de meterse donde menos lo imaginas. Ella era diferente, tranquila, sin dramas, con una forma de ver la vida tan práctica que, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz estando con alguien. Con ella aprendí que se puede construir algo sin miedo a perderlo, que no todos llegan para aprovecharse de lo que uno tiene. Poco a poco empezamos a planear cosas juntos, y en un momento decidimos comprar una casa más grande, no por lujo, sino porque queríamos un lugar donde pudiéramos empezar de verdad una vida compartida. Esta vez todo estaba a mi nombre, sin cuentas conjuntas, sin vínculos innecesarios. Aprendí mi lección, y no pensaba repetirla. Un día, mientras revisaba unos papeles en la oficina, me llegó un correo de un nombre familiar. Era mi madre. No era un mensaje largo, apenas unas líneas. Decía que esperaba que estuviera bien, que había estado pensando mucho en mí y que deseaba poder verme antes de que fuera demasiado tarde. No supe qué hacer con eso. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, con esa sensación incómoda de no saber si debía responder o dejarlo pasar. No lo borré, pero tampoco contesté. A veces el silencio es la única respuesta que uno puede dar cuando ya todo fue dicho. Lo cierto es que no tenía nada que decirle. No la odiaba, pero tampoco la extrañaba. Simplemente ya no formaba parte de mi historia presente. Era alguien del pasado, como un libro que uno ya terminó de leer y no piensa volver a abrir. A través de familiares supe que vivía con una tía, que su salud iba y venía, y que mi hermana la visitaba de vez en cuando. También supe que mi hermana había empezado a trabajar limpiando casas en los suburbios, que vivía sola en un pequeño apartamento, y que, según contaban, apenas lograba mantenerse. Algunos familiares decían que había cambiado, que se había vuelto más humilde, que estaba intentando rehacer su vida.
Me alegra pensar que tal vez había aprendido algo, pero ya no era mi responsabilidad comprobarlo. Yo ya había hecho mi parte, alejarme para no seguir siendo el sostén de nadie que no lo mereciera. De vez en cuando me encontraba con conocidos que todavía no sabían toda la historia y me preguntaban por ellas. Decían cosas como ¿y tu mamá? ¿Cómo está tu hermana? Y yo solo respondía que estaban bien, aunque no lo supiera realmente. Era más fácil que explicar todo. La gente tiene esa manía de querer arreglar lo que no entiende, y yo no quería explicaciones ni consejos. La distancia me había hecho comprender que la paz muchas veces consiste en no tener que justificar nada ante nadie. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano a mi casa, me encontré con un viejo amigo de la infancia. Había vivido toda su vida en el mismo vecindario donde crecí. Me dijo que había pasado frente a la vieja casa y que se sorprendió al verla tan cambiada. Le conté que la había comprado y remodelado. Me preguntó si eso no me traía malos recuerdos. Le dije que no, que para mí esa casa ya no representaba lo que alguna vez fue. Que ahora era solo una propiedad más, una inversión. Le pareció extraño que hablara con tanta frialdad, pero para mí era lo más natural. Las cosas dejan de doler cuando uno las enfrenta de frente, cuando ya no hay emoción que sostenga el daño. A veces pienso que mi madre esperaba que algún día regresara a buscarla, que yo diera el primer paso. Tal vez en su mente seguía siendo el hijo responsable que arreglaba todo. Pero ese hijo ya no existía. Lo mató el día que decidió usar mis ahorros sin pensar en las consecuencias. Desde entonces, lo único que quedaba era un hombre que aprendió a vivir sin esa necesidad de aprobación. Y aunque suene frío, no hay mayor libertad que entender que no le debes nada a nadie, ni siquiera a quienes te dieron la vida. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento orgullo ni rencor. Siento distancia. Siento que cada cosa que pasó me llevó exactamente hasta donde estoy. Si nada de eso hubiera ocurrido, probablemente seguiría siendo el hombre que se desvivía por agradar a todos, el que siempre decía que sí, el que cargaba los errores de los demás. Y aunque el camino fue duro, al final logré lo que siempre quise, tener una vida que solo depende de mí. Mi madre y mi hermana eligieron su camino, y yo elegí el mío. Ellas viven con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo vivo con las mías. La diferencia es que yo aprendí a hacerme responsable de lo que construyo, sin esperar que nadie venga a salvarme. Hace poco, mientras organizaba unos documentos viejos, encontré una libreta donde había anotado mis metas de hace años. Entre ellas estaba la de comprar una casa, ahorrar cierta cantidad y formar una familia. Todo eso lo cumplí, pero de una forma completamente distinta a la que imaginé. No con la familia en la que nací, sino con la que elegí. Y tal vez esa sea la mayor lección de todo esto: uno no tiene que quedarse atado a las personas solo porque comparten tu sangre. La lealtad verdadera se gana, no se impone. Mi madre siempre decía que la familia es lo más importante, pero nunca entendió que eso no se trata de tener el mismo apellido, sino de actuar con amor y respeto. Sin eso, la palabra familia no significa nada. A veces pienso en lo que diría si volviera a verla. Tal vez no diría nada. Tal vez solo la miraría y sabría que ya no hay nada que arreglar. El perdón no siempre es un abrazo ni una conversación. A veces el perdón es simplemente seguir tu vida, sin arrastrar el peso del pasado. Si alguna vez ella encuentra paz, me alegrará saberlo, pero mi camino ya no la incluye. Yo ya hice mi parte, y eso basta. Hoy puedo decir sin dudar que logré lo que nunca pensé posible: estar en paz con el hecho de no tenerlo cerca. Aprendí que no todos merecen una segunda oportunidad, y que eso no te hace cruel, te hace realista. Al final, todo lo que pasó me enseñó una sola cosa: no hay venganza más grande que ver cómo aquellos que te hicieron daño tienen que vivir con lo que hicieron, mientras tú sigues adelante, sin mirar atrás. Porque cuando finalmente te liberas de ellos, ya no importa si ganaste o perdiste. Lo único que importa es que, por fin, estás en paz.